Bienvenidos a la tercera edición de la serie Transformación Educativa. Hablamos sobre tecnología, calidad de educación y bienestar. Son los tres enfoques que cada ponente ha elegido para darnos a conocer el impacto, las oportunidades o tal vez carencias que nos hagan saber quizás algunos datos muy duros o mejoras en un mundo que cambia rápidamente. Mi nombre es Juan Carlos Tominaga, presidente de la Fundación Paz Global Paraguay, y hoy seré el moderador de 7 ponentes de muy alto nivel, que estoy seguro van a satisfacer las expectativas que ha generado la organización de esta conferencia de hoy. Por supuesto que habrá mensualmente la continuación de estas ediciones y espero que todos puedan salir muy satisfechos de lo que vamos a programar, lo que está programado hoy. Entonces, alistémonos todos porque ha llegado el momento que estábamos esperando de hacer esta travesía educativa para que nos instruya, nos llene de positividad y también nos vuelva personas constructivas. Y para esto, para comenzar, voy a presentar al doctor Tony Devine. El doctor Tony Devine de Estados Unidos es vicepresidente internacional de la Fundación Paz Global y tiene más de 30 años de liderazgo y experiencias con organizaciones no gubernamentales. Ha trabajado con muchos ministerios de educación de países en el mundo, con sistemas educativos, escuelas, universidades, para preparar a los estudiantes, a los jóvenes, para ser gente de futuro, gente de éxito en todos los aspectos de su vida. Con ustedes entonces el doctor Tony Devine. Dr. Devine, go ahead. Okay, so good afternoon, everybody. It's a great honor and pleasure to be with all distinguished educators who are on our Zoom call today, and also really want to thank all the participants for joining as well. So Juan Carlos, you can translate, right? Yes. Estoy muy contento de estar esta tarde con ustedes y compartir con los ponentes de hoy y también con todos los participantes. So we, Global Peace Foundation, we just concluded just a few weeks ago a Global Peace Leadership Africa conference where we had over 1,600 participants, 60 speakers across 9 different sessions. We had an education track, a transforming education track with four sessions that we ran. Quisiera comentarles que estoy para compartir con ustedes alguna información de una conferencia virtual de liderazgo para la paz global que se llevó a cabo en África, donde participaron 1,661 personas. Hubo 4 ambientes o 4 temas principales con 342 aproximadamente participantes en estas sesiones y tuvimos 60 conferencistas. So I would like to share some of the things that were discussed in that conference because it's very relevant to what we're doing here today. Quisiera compartir con ustedes algunos de las ideas que se plasmaron en esta conferencia porque van a ser de mucha utilidad. So Andreas Scheckler was on. He's the Director of Education and Skills from the Organization of Economic Cooperation and Development based in Paris, France. El doctor Andreas Schleicher, director de Educación y Habilidades de la Organización Mundial de
economía. So the educational sector is a critical determinant of a country's economic future, which has long-term impacts on the student if delayed from returning to school. El sector educativo es un determinante crítico del futuro económico de una nación, con impactos a largo plazo en el estudiante si se demora en regresar a la escuela. So right now, there's like 1.5 billion students and parents have discovered over the last 5 months that learning is not a place, but an activity. Unos 1.500 millones de estudiantes y padres de familia descubrieron en los últimos meses que el aprendizaje no es un lugar, sino una actividad. So the premise here is that students can learn from anywhere. They do not need to be in a school building per se. Han aprendido que la educación no es estar en un edificio, en una escuela física. So even though there are a lot of challenges with remote learning, nevertheless, it has become a new reality and actually a lifeline. El aprendizaje a distancia no reemplaza a las funciones sociales de las escuelas, que para muchos es un entorno muy importante y seguro. Okay, so the role of parents and the community involvement is becoming more and more important in order to meet educational needs. El papel de los padres es cada vez más importante que nunca con las escuelas cerradas y el aprendizaje en línea de hoy. So anything we can do to build capacity in parents and enhancing, teacher-parent collaboration can be tremendously helpful at this point in time. Será de mucha ayuda mejorar las capacidades de los padres y también elevar la cooperación que pueda existir entre ellos. So with that kind of collaboration, soft skills like communication, collaboration, critical thinking, and problem solving can be enhanced. Con este tipo de colaboración y mejoría de sus capacidades, entonces pueden ser capaces de resolver mejor los problemas. And parents are the primary character educator, and they're the best ones to instill kindness, compassion, respect in their children with the Los cooperation. padres son los mejores formadores del carácter de los chicos, son los principales educadores para crear en ellos empatía y valores que puedan servirles para el futuro. So the pandemic has really shown us how critical and how fast the world can change. And La even pandemia nos ha enseñado qué tan fácil y rápido puede cambiar el mundo. And even before the pandemic, from an economic point of view, a social point of view, and an environmental point of view, it is really critical that we prepare students for a rapidly changing world anyway. Pero aún antes de la pandemia, en el ámbito social, en el ámbito económico, desde este punto de vista, ya se veía que se estaba volviendo muy difícil prepararlo a los jóvenes para el futuro. And, this is going to require new types of leadership in education and a style of leadership that we promote very heavily in Global Peace Foundation is moral and innovative leadership. Por lo tanto, la situación va a requerir un nuevo liderazgo, un nuevo tipo de liderazgo en la educación. Es como lo que la Fundación Paz Global está proponiendo para crear en el mundo para el futuro. So, educators who are moral leaders, this type of leadership is guided by universal principles and shared values. Los educadores que son líderes morales
están guiados por principios y valores universales fundamentales. Also, it's the type of leadership, you know, where school principals, teachers, and students get to promote the greater good. That not only benefits the individual, but also the community and the nation and world even. Este tipo de líderes en el mundo educativo, maestros y educadores, al promover un bien mayor que puede beneficiar no solo al individuo, sino a la sociedad en general y al mundo. And of course, that has to be complemented with innovative leadership. Y esto tiene que ser complementado con un liderazgo también que sea innovador. So, you know, again, the pandemic has shown us that we need to be very adaptable as educators. So, for example, it would be a very good thing for all teachers, school principals, and students to learn how to use Zoom, right? And become proficient in this technology, because that will actually open up so many learning opportunities. La pandemia nos ha enseñado que tenemos que ser adaptables, flexibles. Por ejemplo, estas conferencias en Zoom, ahora todo el mundo está usando este tipo de tecnología. You know, here's a distinction between you know, transactional leadership and moral and innovative leadership. So from an educational point of view, a transactional educational leader just focuses on required results, such as passing final exams, whereas a moral leader, educational leader, focuses on the desired results, which is making students future ready, way beyond the final exam. Entonces, hablando de estilos de liderazgo escolar, existe el líder transaccional, quien se centra en los resultados que tienen que ver, por ejemplo, aprobar exámenes. Y el líder moral e innovador se centra en los resultados deseados, que son preparar a los estudiantes para el futuro. So an educational, moral, and innovative leader is, first of all, a character role model. Second, they're a creative solution finder. And third, they're a great interpersonal relationship builder. Entonces, el líder moral e innovador es un modelo a seguir en cuanto a carácter. También es una persona que busca soluciones creativas y, en tercer lugar, es un constructor de relaciones interpersonales. And you know, the OECD, right, they have a really great project that's been running for the last 5 years called the Future of Education and Skills 2030. And you can Google that, and it has tremendous resources. Global Peace Foundation is a contributor to that project. And I think they have it in different languages. They have it in Spanish now, I believe. La OECD es una organización que ha estado desarrollando criterios muy importantes. También la Fundación Paz Global ha estado contribuyendo para elaborar este tipo de contribución, y me parece que ustedes podrían entrar a Google para obtener más información de esta organización. So a key foundational point here among many is how important it is for shared values to guide skills like problem solving, collaboration, so that those skills can actually apply the new types of knowledge, such as digital and data skills, to solve the many problems around us today. El tema es cómo podemos desarrollar habilidades, capacidades que nos ayuden, que nos permitan ser capaces de resolver problemas, ser solucionadores de problemas, porque el mundo, tal como está hoy en día, es lo que necesita, solución de problemas. And just another point I want to make here is that oftentimes when we mention the word learner,
it's often being referred to as the student, but now in the 21st century, teachers have to be learning continuously, school principals, all of the leaders in the will be continually learning. Tony, I'm sorry, there is some noise. Okay, so it's interrupting your speech. okay. I just want to make the point that learners are no longer just students, but also the teachers, the school principals, and also those in the Ministry of Education. All of us have to be continually learning right now. And especially as we transition to more online learning, there's a lot that the adults have to learn, right, in order to be effective. Un concepto moderno, un concepto importante es el hecho de que debemos considerar que todos somos aprendices permanentemente, tanto de los funcionarios del Ministerio de Educación como directores de escuela, equipos de docentes y también los estudiantes, un continuo aprendizaje. Also, the role of teachers has to change. They have to be transformative leaders. And in particular, you know, they have to transition from being knowledge transmitters to designers of learning. También tiene que haber una transformación en los educadores. Los maestros tienen que volverse personas que van a poseer nuevas cualidades que les permitan ser capaces de crear un cambio innovador en los estudiantes. I'll conclude with this last point here. I think more than ever before, we need a whole of society approach to give new inputs, right, to the world of education. You know, this means public, private, civil society partnerships, so that we're getting that collective impact. We can have that great collective impact approach. I think we're at a tipping point where we need to move from a government-only approach to a whole of society approach as far as learning and education is concerned. Una innovación importante es que tiene que ocurrir una asociación de las entidades públicas, privadas y sociales. Entonces, este tipo de conjunto va a realizar un impacto colectivo que va a poder crear una transformación más real. So I want to thank you very much for this opportunity today, and I'm looking forward to hearing from our other great speakers who are on the panel here today. Thank you very much, everyone. Muchas gracias entonces por esta oportunidad de explicarles todos estos temas, y tenemos una muy buena calidad de ponentes, de disertantes esta tarde que quiero dar paso. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Devine. Ahora vamos a continuar. Can you mute your microphone? Bien, ahora vamos a continuar con el programa y quisiera presentar a nuestro siguiente ponente. Es el doctor Francisco Javier Jiménez Duarte, doctor en filosofía por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. También es máster por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, España. También tiene un posgrado en Reforma Universitaria en Buenos Aires, Argentina, asesor y coordinador ejecutivo del Grupo de Asesores de la Comisión Bicameral para el Estudio de la Reforma de la Educación Superior del Congreso Nacional de la República del Paraguay. Le invito, doctor Francisco Jiménez, para que inicie su ponencia.
Buenas tardes para todos y todas. Agradezco la invitación de los directivos de la Fundación Paz Global y al mismo tiempo felicito por la iniciativa de generar este tipo de espacio, que no solo es necesario, sino importante y estratégico para el futuro y desarrollo de las naciones. La historia de la humanidad demostró que los cambios que se generaron en las sociedades fueron posibles con base en la educación, entendida la educación como sistema educativo. Por tanto, no hay desarrollo y menos un futuro promisorio para los países al margen de la educación. Debemos reconocer que los cambios en las sociedades y su nivel de desarrollo no dependen solamente de la educación, sino también de otros factores, como los políticos, los económicos, los sociales e inclusive los culturales. Pero lo que quedó demostrado es que los cambios y los desarrollos necesariamente deben pasar por la educación. Por tanto, la educación es una condición necesaria para lograr el desarrollo humano. En este contexto, considerando el rol estratégico de la educación en el desarrollo del ser humano y de las sociedades, quiero compartir con ustedes algunas ideas que, desde mi parecer, a consecuencia de la pandemia del coronavirus COVID-19, los estados se vieron obligados a adoptar distintas medidas que terminaron configurando como aspectos característicos de los sistemas educativos en el presente. Me referiré a tres aspectos de las decisiones adoptadas por los estados. En primer lugar, la decisión de continuar con el proceso educativo a pesar del confinamiento. En segundo término, la elección de la metodología de la educación a distancia mediando tecnologías como parte del proceso de aprendizaje. Y finalmente, el método de evaluación del aprendizaje a ser implementado. Me referiré a los tres aspectos, poniendo en perspectiva brevemente cada uno de ellos, en honor del tiempo que nos asignaron. Partiré del título de mi ponencia, Irrupción de la tecnología en el sistema educativo como consecuencia de la pandemia. ¿Por qué partiré del título de mi ponencia? Porque el análisis de los tres aspectos deben ser comprendidos a partir de cuatro conceptos que pueden ser identificados en el título. Esos cuatro conceptos son irrupción, tecnología, sistema educativo y pandemia. En relación con el primer concepto, irrupción, según el diccionario de la Real Academia Española, el término irrupción proviene del latín irruptio, que significa acometimiento impetuoso e impensado, que es un significado, y el otro, entrada en un lugar de forma impetuosa o brusca, invasión. Respecto del segundo concepto, que es tecnología, la Real Academia Española define como conjunto de conocimientos técnicos y científicos que se aplica a la industria. También define la RAE como lenguaje técnico de una actividad, de una ciencia o de un arte. En tanto que el concepto de sistema educativo debe ser entendido como estructura de enseñanza integrada por un conjunto de instituciones y organismos que regulan, financian y prestan servicios para el ejercicio de la educación según políticas, relaciones, estructuras y medidas dictadas por el Estado de un país. Finalmente, el término pandemia, según la Real Academia Española, es la enfermedad infecciosa cuyo agente causal, por su gran poder invasor, afecta a varios países y continentes. La definición de los cuatro términos
nos permitirá entender la nueva configuración de los sistemas educativos en contextos de pandemia. Veamos, irrupción es lo impensado, es lo brusco. El sistema educativo ha sido diseñado para generar el proceso de enseñanza y aprendizaje bajo una única modalidad, la llamada modalidad presencial, que no debemos entender simplemente como una metodología, sino como una configuración de elementos a lo que se denomina cultura escolar, y dentro de esta cultura lo que concretamente se llama cultura docente. ¿Cómo debemos comprender estas culturas, tanto la escolar como la cultura docente? Debemos entender cómo los valores, las creencias, las percepciones, los comportamientos, las disposiciones, los dispositivos y otros elementos que pueden ser identificados como parte de la configuración de estas dos culturas y que tienen en la mayoría de los casos soporte físico. Por tanto, la cultura escolar como la cultura docente representan la episteme educativa. Episteme significa, según el filósofo francés Michel Foucault, como el modo como percibimos, seleccionamos, definimos y comprendemos las cosas. Esto quiere decir que con la implantación de la tecnología en todo el sistema educativo, no es un simple cambio de metodología de la presencial a la educación a distancia mediando tecnologías, sino un cambio de episteme educativa. Es decir, toda la formación de las autoridades educativas, de los docentes, de los directivos de instituciones educativas, supervisores, miembros de equipos técnicos de las escuelas y colegios, debieron cambiar su episteme educativa de la noche a la mañana. No hubo proceso de formación ni de transición, y debemos admitir que estos cambios requieren de políticas públicas sostenidas en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Podríamos preguntarnos. El escenario educativo se convirtió en una emergencia para la tecnología y las autoridades educativas decidieron alfabetizar tecnológicamente a los docentes en el uso de las funciones de algunas herramientas que proveen las tecnologías de la información y la comunicación. Y con esta alfabetización, los docentes están sosteniendo la marcha del sistema educativo. Sin embargo, la educación a distancia mediante tecnologías requiere de una nueva episteme educativa. Y simplemente por poner algunos ejemplos, dentro de la cultura escolar y la cultura docente, el concepto de aula siempre es el concepto de aula física, mientras que dentro de la episteme educativa de la educación a distancia mediante tecnologías, tenemos otra configuración que tiene que ver con el aula virtual. En el caso de la cultura escolar y la cultura docente que aprendieron, digamos, todos los miembros de la comunidad educativa, se habla del libro físico. En el caso de la educación a distancia mediante tecnologías, hablamos de los libros electrónicos o de los libros digitales, simplemente para ilustrar dos ejemplos y dos elementos que configuran esta nueva episteme que se ha implantado en este contexto de pandemia. Reitero, la educación a distancia mediante tecnologías requiere de una nueva episteme y de ciertas condiciones en términos de formación y dispositivos para los docentes, pero también para los alumnos. Y esto no es una cuestión menor. Y sobre todo estos dos aspectos, formación y dispositivos, a juzgar por lo que hoy percibimos, muy poco se ha pensado como política pública, tanto en la formación de los docentes como en las condiciones que deben reunir los estudiantes para ser parte de esta metodología. Lo que más ha primado en términos de preocupación, decisión y acción de las autoridades educativas han sido, desde mi parecer, solo la enseñanza, en parte porque tampoco se facilitó
todas las condiciones requeridas para que los docentes pudieran llevar adelante la enseñanza a través de la educación telemática. Nos hemos olvidado de la finalidad última del acto educativo, que es el aprendizaje de los estudiantes. Y para garantizar el aprendizaje de los estudiantes bajo la modalidad de la educación a distancia mediando tecnologías, se requiere de una serie de requisitos y condiciones. Y poco o nada se ha pensado en esas condiciones que debían reunir los estudiantes. Me refiero no solo a la falta de dispositivos electrónicos y a la falta de la calidad o de la falta de conexión a Internet, sino de una condición no solamente necesaria, sino determinante en el contexto del sistema educativo de una educación a distancia mediando tecnologías. Me refiero, aparte de los dispositivos electrónicos, que son condiciones, aparte de la calidad de la señal de Internet, al nuevo entorno del aprendizaje. Ese nuevo entorno del aprendizaje pasó del espacio físico de una institución educativa al entorno familiar. Es decir, el entorno familiar se ha convertido en esta pandemia como el principal entorno del aprendizaje de los alumnos. Y para culminar, en honor al tiempo asignado, decía Norberto Bobbio, destacado filósofo y jurista, que no es propio de los científicos predecir fenómenos y menos hacer futurología. Pero atendiendo a cómo se va desarrollando el sistema educativo este año 2020, será el año lectivo escolar en que menos aprendieron los estudiantes. Espero equivocarme con mi pronóstico, pero no olvidemos que no se trata la educación en el contexto de los sistemas educativos simplemente de enseñar, sino de garantizar el aprendizaje tal como preceptúa la Constitución de la República del Paraguay en su artículo 74, donde taxativamente señala se garantiza el derecho de aprender. Desde mi perspectiva, justamente una de las grandes debilidades de esta modalidad por la que han decidido los sistemas educativos es que no están garantizando el aprendizaje de los estudiantes. Muchas gracias por la atención. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Francisco Jiménez. Muy excelente su disertación. A continuación vamos a presentar al licenciado Alcides Vera, licenciado en Ciencias de la Comunicación, fundador de la Fundación TABA Paraguay, coach en talleres de liderazgo juvenil, disertante en varios eventos estudiantiles y formador de líderes juveniles, docente universitario. Adelante, licenciado Alcides Vera. Perdón. Antes de entrar con el licenciado Alcides Vera, vamos a poner en pantalla una encuesta rápida de 20 segundos. Tienen que ser muy rápidos en responder. Y a continuación sigue el licenciado Luis Alcides Vera.
Bien, parece que el interés está centralizado en calidad de la educación con más del 50% de votos. Podemos sacar la pantalla, Martín, para continuar con el licenciado Alcides Vera. Gracias por la encuesta. Adelante, licenciado Alcides Vera. Sí, antes que nada, buenas tardes y agradecido con todos los participantes que están en esta nueva era virtual, en este nuevo encuentros virtuales que se están desarrollando. Creo que el doctor Francisco tuvo una ponencia ya bien adelantada a lo que nos está sucediendo hoy en esta era digital. Nuestro tema hoy va a ser un poquitito lo que es el desafío y las oportunidades que nos va a ocupar a nosotros, que es el desafío y oportunidades en la educación desde el uso de la tecnología modo COVID. Y es un buen tema porque muchas veces quisimos saber ya en el proceso cuál sería nuestro desafío y nuestras oportunidades de la tan mentada el uso del sí o el uso del no del celular en las aulas. Y llegamos al punto donde sin darnos cuenta era importante. Y así comenzó todo. El MEC anticipa calendario escolar, las clases iniciarán el 21 de febrero y fue así que empezó un 21 de febrero. Los niños, los profesores, siempre ya prestos, atentos, y sobre todo con mucho entusiasmo para este año. Tanto niños como jóvenes llenaban su salón escolar y los profesores ahí, como siempre, firmes en lo que les gusta hacer, enseñar. Pero luego llega un anuncio donde muchos nos quedamos sorprendidos porque no conocíamos qué estaba pasando. Se suspenden las clases presenciales en todos los colegios públicos del Paraguay. Y por qué no decirlo, de todo el continente que ya estaba sumándose a esta pandemia. Y esta imagen sí es triste, porque las aulas se quedaron vacías. Las aulas ya no contaban con lo que mejor tenían, sus alumnos y sus docentes. Y llegó la educación virtual en tiempo del coronavirus. Se le puso una corona a esta educación, pero no sabemos si es para bien o va a tener sus pasos en el futuro. Y yo quiero ponerle una corona de esperanza y de que todo está yendo bien. Y nos quedamos con esta imagen, donde los alumnos, donde terminaban los grupos de compañeros a hacer las tareas todos juntos, se encontraron con la soledad, cuaderno, lápiz y alumno, donde los compañeros ya no podían trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque nos llamaron al confinamiento y a empezar a que cada uno tome distancia del otro. Pero los valientes profesores, los valientes docentes empezaron a buscar, empezaron a mirar qué estaba viniendo para ellos, para los docentes. Y entonces aquí empezó el primer gran desafío, informarse y empezar a buscar los materiales que pueden ayudarnos a seguir adelante. Y llegó una herramienta de nombre Teams, donde todos decían, ¿qué es Teams y cómo lo usamos? Y sin darnos cuenta, el Teams era una biblioteca digital
que provee el Ministerio de Educación y Ciencias para todos los estudiantes y docentes del Paraguay. ¿Funciona o no funciona? Cada docente y cada alumno está haciendo su mejor herramienta con este trabajo que hoy nos están dando. Y llegó el desafío, como dice el doctor Orozco, desarrollar una pedagogía incluyente que incluya que los niños y jóvenes aprendan en el mundo digital e incluirlos en los objetivos educativos. Y la educación virtual empieza a llegar con nosotros. Incorporar las vivencias, conocimientos, aprendizajes que los niños jóvenes adquieren fuera del sistema educativo. Y bueno, y es eso lo que hoy tenemos nosotros los educadores, el gran desafío de saber qué vamos a hacer. La suspensión temporal de las clases presenciales debido al COVID-19 ha obligado a realizar una transformación de la educación que ha pasado a ser digital en tiempo récord, pero en tiempo récord estamos hablando, donde ese también fue el desafío, que cada docente, que cada alumno ya tenía que compenetrarse con esta era digital, donde siempre digo, el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, el Instagram, no podemos nosotros hoy tenerlos como una herramienta para hacer alguna encuesta. Hoy nosotros no podemos decir que si nuestros alumnos manejan WhatsApp, si nuestros alumnos manejan Facebook, ya estamos salvando el año escolar. No. Esas son las redes sociales, donde en esas redes sociales es un vale todo y se puede escribir todo lo que nosotros querramos. Pero el Teams, el Zoom o otros elementos que hoy la tecnología nos está dando, no es solamente darle un clic y ya está. Tiene sus consecuencias y tiene sus procesos. En este modo, COVID se sumó a nuestra amplia biblioteca el programa Teams. Podemos tener esa aula segura con todos nuestros alumnos. Además, esto nos ha permitido poder adaptarnos a estos tiempos y no dejar a ningún alumno atrás, pero vamos a enfocarnos a los desafíos de la educación virtual. El nuevo cambio al ritmo de enseñar se ha caracterizado no solo por los cambios, sino por la velocidad misma. Que las políticas educativas se responsabilicen de la brecha digital, de los videos, los puentes, las conexiones. El Estado debe garantizar el acceso a la inclusividad de la tecnología en la escuela virtual. Y entre los desafíos no podemos dejar de mencionar que urge incorporar ya la enseñanza virtual en la formación docente. La educación virtual ya tiene que estar dentro de nuestros futuros profesores. ¿Por qué? Porque la tecnología no está incorporada en las prácticas de los docentes o en sus usos cotidianos de trabajo profesional. Es por ello que los docentes de hoy también ya tienen que tener ese desafío, que la enseñanza digital sea parte de ellos. ¿Por qué? Porque hay profesores que ya tienen 15 o más años de servicio y jamás habrán pensado que esta pandemia iba a estar en nuestra hoja de ruta. Un desafío más, la igualdad en el acceso real y las infraestructuras digitales. Es donde más se nota la brecha digital, atravesada por enormes desigualdades. Vemos diferentes tipos de escuelas, mejor dotadas y escuelas carenciadas. Las infraestructuras, los materiales, contenidos que se utilizan, todo es diferente entre los dos tipos de escuela. Y es cierto, la escuela pública, la escuela privada, hasta hoy tiene una brecha muy larga de diferencia, donde solamente nosotros, los que somos educadores, nosotros que somos estudiantes, tenemos que hacer sentir que la escuela es una sola. La educación virtual es una oportunidad y forma de aprendizaje que se acomoda al tiempo y necesidad del estudiante. Está mediada por las tecnologías, la información y la comunicación. Hoy la tecnología hace accesible el conocimiento, actúan con convencimiento, adaptan sus enseñanzas. Nuevas técnicas de evaluación
contenidos, más enseñanza, tecnología, son las nuevas oportunidades que a nosotros nos están llamando. El empalme entre 3 factores son las bases sólidas para la introducción de las clases virtuales dentro de los procesos educativos. Porque una cosa sí es clara, la tecnología no reinventa a la pedagogía, solo aumenta sus posibilidades. Las nuevas técnicas de evaluación, aprender manipulando los materiales hoy virtuales, demanda un planeamiento metodológico diferente y fomentar la creatividad. Existe una imperiosa necesidad de examinar los sistemas educativos para evitar ahogar la creatividad de los alumnos. Es decir, sortear un sistema educativo basado en el control e instaurar e implementar uno de los empoderamientos. El alumno nace siendo creativo y el sistema educativo ha de generar las condiciones para que pueda desarrollarlo. Hoy los docentes tienen muchísimos antecedentes, tienen libros, tienen hoy la tecnología donde pueden ir avanzando con estos antecedentes para ver cómo ayudar a la enseñanza y a la educación misma. Y la gran pregunta es, ¿cómo será el último día? ¿Cómo será ese momento para que nosotros sepamos si nuestros alumnos egresaron o no egresaron satisfactoriamente? ¿Qué pasará en ese momento? Educar digitalmente es un reto para muchos. Derribar tabú y perder el miedo. La educación digital debe empezarse desde el principio. Cuando los niños son pequeños, ellos aprenden del ejemplo de los mayores. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Alcides Vera. Muy emotiva su presentación. El doctor Francisco Jiménez y el licenciado Alcides Vera nos han invitado a escuchar mucho sobre lo que es el tema de la tecnología. Para continuar, vamos a presentar aquí a la licenciada Olga Samaniego, psicopedagoga, personal técnico pedagógico de la Escuela Leo Novak, institución oficial que alberga más de 600 alumnos. Tiene 25 años en la docencia con experiencia en cargos directivos y docentes. A continuación vamos a invitar a la licenciada Olga Samaniego a que nos exponga el tema relacionado a calidad educativa. Adelante, licenciada Olga. Buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto compartir con ustedes este espacio. Estuve escuchando atentamente la ponencia del doctor Francisco, el licenciado Alcides, y me conmovió mucho, especialmente lo que dijo Alcides sobre nuestra realidad, el hacer un poco un repaso sobre de cómo empezó esto y a estas alturas cómo nos sentimos. Como coordinadora de un nivel de una escuela pública, puedo expresar realmente mi acuerdo. Estoy muy de acuerdo con lo que expuso Alcides, porque expresa así textualmente lo que se siente. Y como es sabido, las palabras que más escuchamos en nuestro ámbito en todo este tiempo es la palabra educación virtual, desafío, adaptación, y no es para menos, porque la educación en tiempos de pandemia se caracteriza por una gama de situaciones que cambian con el día a día. Y no solamente a nivel de institución, cambia con cada alumno, con cada estudiante, con cada niño en esos hogares. Sabemos que
nos adaptamos, ese es el desafío, y cuando digo nos adaptamos me refiero a los alumnos, a los docentes y a las familias. Yo creo que en la misma medida los tres elementos que formamos esta educación está logrando adaptarse. Quizá hay mucho por hacer, estoy segura que sí, pero desde mi experiencia puedo decir de que las ganas, el ímpetu, la actitud que demuestra el docente para llegar a desarrollar las capacidades en sus alumnos es inmensa. Sabemos que el aprendizaje está considerado como un hecho social. Eso es indiscutible. Y como hecho social, estamos acostumbrados a la presencia física del docente y de los compañeros. ¿Con qué nos encontramos? Con que esa presencia física no existe. Quizá en algunas regiones, en algunos casos, sí. Sí, porque el MEC contempla también la distribución de ciertos boletines a los chicos que no tienen acceso a la conectividad. Pero le agregamos a este sistema educativo la parte virtual. ¿Cómo logramos hacer eso? El ministerio proveyó de recursos, de estrategias, a fin de que se pueda lograr desde la plataforma los materiales educativos a ser distribuidos a los alumnos. Ahí es donde el docente y todo el equipo técnico entra a tallar en la flexibilidad que se debe tener con cada caso. Si bien teníamos un horario antes, teníamos de 7 a 5, de 7 a 18, ya cada uno con lo que le correspondía. Hoy día no hay horario. Si la gente, el público, ve el rol del docente como algo más relajado ahora, es mi oportunidad de defender, pero ampliamente, el trabajo de los docentes, sin desmeritar todo el trabajo del equipo del Ministerio de Educación que está trabajando para proveer eso a los docentes. Pero tanto el docente, supervisores, tanto pedagógicos como administrativos, todo el equipo técnico, se aboca a un solo objetivo, que es lograr que cada alumno tenga un material con el cual desarrollar. Creo que más adelante las compañeras, los demás panelistas van a hablar de la salud mental. Entonces, es muy importante que los chicos desde sus casas estén teniendo un hábito de estudio, que no se pierda eso, una actividad durante el día que va marcado ya de acuerdo a las diversas condiciones de sus familias. Algunos tienen escuela, por decir así, a la noche, porque los padres llevan los móviles a sus trabajos, no pueden participar con los chicos de esas tareas. Recién a la noche, recién a primeras horas. Incluso he hablado con padres que nos dicen, nos levantamos 1 hora y media antes a la mañana para que mi hijo tenga la tarea que se dio al día siguiente, porque cuando he llegado al hogar ya ha sido muy tarde. Los chicos están muy estresados, los docentes también, pero dentro de todo eso se está logrando que ellos no pierdan el año. Se habla mucho de que se pierde el año, se habla mucho de que no se aprende. Hay una variable extensa en esta situación. Y la educación en tiempos de pandemia se adapta a cada individualidad. El Ministerio de Educación, sí, a través de la resolución 602, aprobó un sistema de evaluación con las orientaciones para la evaluación en tiempos de pandemia. Se considera todos los niveles, todas las modalidades. No nos olvidemos de que dentro de esas modalidades está la educación inclusiva, está la educación indígena. Dentro de los niveles se estableció un nivel de exigencia mínima para la evaluación del 60% en educación escolar básica y el 70% en nivel medio.
Y la situación conlleva a que no solamente nos aseguremos de que lleguen esos trabajos a los chicos en forma virtual, porque también hay casos en los que no llega en forma virtual. Entonces el docente o el equipo técnico en conjunto vea la forma de que llegue ese material a aquellos chicos que no están haciendo sus trabajos y a la vez hacer el seguimiento, no solamente que llegue, hacer el seguimiento para que estos alumnos desarrollen las capacidades y logren la competencia, porque la competencia en cada objetivo se logra con el desarrollo de esas capacidades. La evaluación nos indica que tenemos dos etapas. La primera etapa es de carácter formativo, porque se evaluó de una manera totalmente cualitativa. Ahora, la segunda etapa, sí, ya se va a establecer la evaluación con la planilla de calificaciones en forma numérica y se tendrá en cuenta los mismos periodos del sistema de evaluación que tuvimos antes de la pandemia. En este caso, son el periodo ordinario, complementario y de regularización. Adentrándonos un poco en lo que es la evaluación, tenemos que recordar de que todas nuestras aulas son inclusivas hoy día. Dentro de ese grupo de alumnos, con cada individualidad, con cada situación a la cual debe adaptarse el docente, está también lo que es educación inclusiva. Es un trabajo totalmente diferente y se ha logrado con esto cosas maravillosas. Yo incluso podría hablarles y nombrarles alumnos con necesidades especiales, con ajustes razonables, que incluso con el tema virtual están dando mayores resultados, mejores logros, por el sistema de trabajo y ellos tienen una afinidad con todo lo virtual. En algún momento me gustaría que haya otra ocasión en la que se pueda presentar casos así concretos de alumnos que forman parte de nuestro sistema educativo y que están logrando y que están desarrollándose contundentemente, positivamente en este ámbito. Además de eso, sabemos que los docentes, además de ser padres, madres de familia también, porque la mayoría lo somos, estamos organizando el tiempo de acuerdo al horario de las áreas que el mismo ministerio provee. Hay un horario, hay una denominación de las materias por día y desde la siguiente semana también a través de ese recurso virtual del cual habló el licenciado Alcides, Teams, también se va a lograr controlar el trabajo, guiar, acompañar el trabajo del docente y los alumnos. Esa es una herramienta maravillosa que hace que los alumnos estén interactuando con sus pares y con los docentes, cosa que perdimos, como dije antes, esa presencia física que faltaba para que ellos completen su espectro de lo que es el aprendizaje. Bien, en honor al tiempo, a mí me gustaría agradecer a la Fundación Paz Global por dar siempre un espacio para la educación. Estuvimos acompañados siempre por ellos, formando líderes, formando jóvenes y teniendo un poco una amplitud de información, de conocimientos en nuestro ámbito. Y a través de los demás panelistas también. El doctor Francisco Jiménez nos dio un poco una pincelada de lo que es la pandemia realmente y de dónde proviene todo eso. Y por último, alentar a los docentes que están participando, alentarles de que cada granito de arena construye algo grandioso y no decaigamos, seamos proactivos, seamos constantes
y apoyémonos y cuidemos esa salud mental de nuestros alumnos y de nosotros mismos. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Olga Samaniego. Vamos recibiendo más y más información de cada uno de los ponentes. Está muy excelente todo este evento hasta el momento y va a ir mejorando. Ahora tendremos otra encuesta. Como ya les mencioné, es algo muy rápido y hagan su votación lo más pronto posible para poder retirar luego los resultados. En su área, ¿cuál es el nivel de preparación escolar para el aprendizaje en línea, la sostenibilidad, la infraestructura y el desarrollo de capacidades? Tenemos 5 opciones: excelente, buena, regular, pobre, muy pobre. Al final, en unos segundos, vamos a ver cómo está la situación en los lugares de los votantes. Ok, muchas gracias. Muy amable. A continuación, estoy presentando a la doctora Alexandra Bogarín, especialista en planificación y conducción estratégica nacional, abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, experiencia como coordinadora en la Dirección de Desarrollo Social y Comunitario de la Municipalidad de Fernando de la Mora, asesora del Congreso Nacional, Cámara de Senadores, y donde la conocí fue en la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes de la Gobernación del Departamento Central. En detalle es creadora y fundadora del Centro Creativo y Cultural para el Desarrollo de la Primera Infancia Tororé. ¿Está bien pronunciado? Bien, vamos a continuar entonces dando paso a la doctora Alexandra Bogarín. Adelante, doctora. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a la Fundación Paz Global por haberme invitado. Realmente para mí es un honor estar con ustedes. Y bueno, en realidad estamos en un tiempo muy especial, por lo tanto, en primer lugar, doy gracias a Dios poder compartir con ustedes con salud esta tarde y agradecerle a cada uno de ustedes por su presencia. Para iniciar lo que tengo preparado para ustedes, me gustaría plantear lo siguiente. En tiempo de pandemia tenemos que hablar necesariamente de temas que trascienden tanto el espacio educativo, el espacio comunitario y podríamos decir nuestra convivencia a nivel global. Estamos hablando de un tiempo de incertidumbre, de donde todas aquellas certezas, todos aquellos planes que nosotros no habíamos trazado y que tanto creemos y confiamos en que todo es predecible, que todo puede ser planeado, planificado, bueno, eso de alguna manera se ha derrumbado con esta situación. Hemos comprendido que la única certeza que tenemos es la incertidumbre. Por lo tanto, esperar lo inesperado
y abrazar la incertidumbre es lo que deberíamos de hacer. Y a partir de ello, empezar a repensar en lo que hacían anteriormente nuestros abuelos, cómo ellos vivían, cómo ellos tenían tan arraigado esa práctica de, por ejemplo, ser previsores, de guardar la cosecha, de dosificar los recursos, de no ser sedentarios, de comer sano, de no devastar los recursos naturales con los que contaban. ¿Y por qué señalo esto? Porque en este tiempo tenemos que tener en cuenta que esta crisis, esta pandemia sanitaria, está acompañada de otras crisis que ya las teníamos y que ahora se agudizan. La crisis del clima, la crisis de la economía. Y cuando hablamos de crisis, tanto en economía como en clima, estamos hablando de una crisis que afecta a la humanidad toda y que tanto los países desarrollados como los países subdesarrollados pueden padecer sus consecuencias. Y en este sentido, esta incertidumbre, este momento de incertidumbre, nos lleva a reflexionar profundamente sobre qué deberíamos y cómo deberíamos vivir y convivir. En este sentido, la incertidumbre es completamente diferente a lo que sería la indiferencia o la ceguera voluntaria. ¿Qué significa esto? Y estoy un poco tomando en cuenta un artículo de una persona muy interesante que es Margaret Efferman, en la cual ella señala lo que se denomina la ceguera voluntaria. ¿Qué es la ceguera voluntaria? Es no ver aquello que existe y evitar ver esas realidades. Lastimosamente en Paraguay sigue habiendo abuso infantil, y generalmente es el entorno íntimo y familiar, como generalmente se da en este tipo de situaciones tan lamentables. Y seguimos desconociendo que es sumamente importante educar a los niños, a los jóvenes y educarnos todos en lo que es la educación sexual. Sigue siendo un tema tabú, abro comillas y cierro comillas. Y sin embargo es un tema que debemos trabajar, construir y co-construir para que realmente la educación permita prever, por ejemplo, ese tipo de situaciones. Por otro lado, con la ceguera voluntaria, dejamos de ver realidades, dejamos de acompañar situaciones y de prever esas situaciones. Por lo tanto, es indispensable hoy pensar en políticas públicas que trasciendan los episodios y que realmente vayan a soluciones de fondo. ¿Cómo podemos ayudar para enfrentar esto? Y ante la paradoja de que cuanto más distantes estamos entre nosotros, porque las reglas así lo establecen, más necesitamos los unos de los otros. Hoy los educadores se dan cuenta o nos damos cuenta de cuán necesario es estar en ese espacio vital de la escuela. Y como bien decía, no por el sentido del espacio físico, sino la convivencia y vivencia que se da en ese cotidiano. La riqueza de esa vivencia. Y en ese sentido, nos necesitamos para no perder la esperanza y para darnos inspiración, ideas y mantenernos motivados. Y en ese sentido, la tecnología es el apoyo logístico, pero no es suficiente. Definitivamente no lo es. Es una herramienta válida, poderosa, que nos permite, por ejemplo, estar conectados y expresando nuestras ideas. Sin embargo, la convivencia en comunidad es fundamental y jamás va a poder ser sustituida. Esa relación educador-alumno es fundamental. Esa relación entre pares, esa relación en familia, esa relación en comunidad es necesaria. Entonces debemos repensar y pensar cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a llegar nuevamente a eso que es tan importante, que es
relacionarnos y socializar. La tecnología muchas veces nos daba la seguridad de que todo era predecible, pero no predijo esta pandemia. ¿Por qué? Porque las mismas son intrínsecamente impredecibles. Las tecnologías nos ayudan con nuestros sentimientos, solo acercándonos los unos a los otros nos ayuda a poder sentirnos, emocionarnos, vivir plenamente. Ahora bien, la tecnología también, como herramienta poderosa, ha tratado de hacernos entender como que ya no eran necesarias muchas cosas. Y sin embargo, antes que ayudarnos en algunos aspectos fundamentales, nos han hecho menos imaginativos, menos creativos. Por ello, la herramienta la utilizaremos, la seguiremos utilizando lógicamente porque es indispensable. Sin embargo, este es el momento de volver a reivindicar la creatividad y la imaginación. Y para ello debemos acompañar a nuestros jóvenes y a nuestros niños para explorar eso a partir de experimentos. Sí, son importantes los planes. De hecho, existen los planes y debemos regirnos, debemos seguir esos planes generales. Pero es el momento de dar libertad al docente, al educador, al guía como tutor, para que también podamos dar libertad a nuestros niños y jóvenes y escucharlos, darles ese espacio de escucha que tanto necesitan y a partir de eso lograr que ellos tengan nuevas experiencias. En este sentido, es fundamental entender que ellos están en este dilema. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? El mismo dilema que tiene el educador. El mismo dilema que tenemos los padres, las madres, los empresarios, los políticos tal vez. Ese dilema es justamente y debe ser trabajado desde la creatividad y desde la imaginación, como siempre la humanidad lo ha desarrollado y ha dado saltos inimaginables, como por ejemplo poder estar conectados a través de Internet. Y lo que más me impresiona en este tiempo de incertidumbre es que muchas escuelas siguen funcionando exactamente de la misma manera como antes de la pandemia, con las mismas jerarquías, con el mismo plan de estudio, con la misma estrategia. Mientras otras, felizmente, aquí y en el mundo, han empezado a hacerlo de manera diferente. Han dicho, bueno, vamos a tomar lo mejor que tenemos y vamos a partir de lo que sabemos, encarar una nueva forma de educar, encarar una nueva forma de enseñar. Y esto, por supuesto, de acuerdo a mi realidad, a mi contexto, que no es igual una escuela a la otra, una comunidad a la otra. Como vuelvo a decir, reitero, es el momento de experimentar la libertad para crear y conectar verdaderamente. Y más que nunca, consolidar la comunidad educativa. Hoy necesitamos que las familias sean protagonistas de la educación. El docente como guía, como tutor, los niños como protagonistas principalísimos y la familia acompañando ese proceso. Es imposible predecir las epidemias, ya lo decíamos, porque cada una es diferente. Sin embargo, hay sociedades que lo han hecho mejor que nosotros en Latinoamérica. Y entre ellas están países como Corea del Sur o Singapur, que ya venían preparándose para este tipo de situaciones. A ellos les tomó mejor que a nosotros y que a muchos otros países. Y eso es parte de una cultura de la prevención. Entonces, en medio de esta crisis, de esta pandemia, de esta crisis económica que nos afecta a nosotros y a nuestras sociedades,
es momento de reflexionar y de pensar qué tipo de futuro estamos construyendo o se requiere. Y para ello, qué tipo de economía necesitamos. Y para esa economía, qué tipo de educación necesitamos. Todos los especialistas hablan de la economía verde. Y es verdad, no podemos, o sea, es impensable seguir, y es hasta perturbador decir, ¿verdad?, que el exceso de emisiones de CO2, por ejemplo, se han sido generados en estos últimos 30 años y seguir con con la misma generación de energía. Eso es lo que debemos repensar y debemos arreglarnos nosotros, porque fue esta generación, o la nuestra, la que debe arreglar esto para nuestros hijos y para nuestros nietos. Entonces, ante esta incertidumbre, ¿cuál es la principal lección de este momento que nos toca vivir? En primer lugar, que la certidumbre a veces llega muy tarde y por lo tanto, y confío y creo firmemente que tenemos las habilidades tanto intelectuales, sociales como creativas para co-construir ese futuro que queremos y nos merecemos. En cuanto a la empatía, ¿por qué es tan importante y por qué es clave esta capacidad o esta cualidad? Esta capacidad, porque este es el momento de ubicarnos en el lugar del otro. Bien lo señalaban, hay niños que no tienen conexión, padres de familia que están haciendo maravillas para que sus hijos puedan acceder a las tareas, a las clases, etc. Entonces, empatizar implica que nos hagamos muchas preguntas y a partir de esas preguntas ver cómo lo estamos transmitiendo a nuestros estudiantes, o lo estamos viviendo en nuestra propia familia y comunidad. En ese sentido, en Paraguay tenemos una situación que a veces es lacerante y dolorosa. Familias que bueno, apenas reciben las 2 comidas calientes al día. Entonces, ¿cómo estamos empatizando? ¿Cómo estamos desarrollando? ¿Y cómo estamos trabajando para ser nosotros personas empáticas y poder hacer que nuestros alumnos, nuestros estudiantes también lo sean y podamos entender y comprender en qué situación se encuentran? Por otro lado, cuando hablo de empatía, relaciono algo que tal vez muchos digan que tiene que ver. El nivel de inseguridad de nuestro país cada vez va en aumento, no solo en Paraguay, en Latinoamérica también. Exponencialmente la delincuencia y la violencia ha sido altamente, ha elevado a cantidades exorbitantes. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y dicen, más cárceles, más policías. No, señores, con eso no se va a solucionar el problema. Hay que tomar y hay que, en definitiva, dar soluciones de fondo. En cuanto a la resiliencia, es fundamental. La capacidad de poder levantarnos y poder avanzar y a pesar de los traumas que pueden generar este tipo de situaciones como una pandemia, poder avanzar y tomar las mejores decisiones y fortalecernos dentro de lo que es inevitable, que es el dolor. Es inevitable el dolor de la muerte de muchas personas a nuestro alrededor en nuestro país, pero el sufrimiento es opcional y en ese sentido la resiliencia es fundamental. Por tanto, lo que quisiera decirle finalmente es que tenemos que hacernos muchas preguntas y a partir de esas preguntas poder trabajar con nuestros alumnos, con nuestra comunidad educativa y preguntarnos nosotros mismos si estamos cumpliendo lo que tal vez esta niña en uno de los episodios de una serie que he visto recientemente me impactó. Dime y lo olvido, enséñame y recuerdo, involúcrame y aprendo. Muchas gracias. Muy amable, doctora Alexandra Bogarín, en el tema la incertidumbre, la empatía, la resiliencia en tiempos de pandemia. A continuación, quiero presentarles a la directora Sandra Judith Miriam Elizabeth Fernández Riveros.
Ella es directora general del Colegio Privado San Martín de Porres de la ciudad de Ñemby. Tiene un título como licenciada en Ciencias Matemáticas Estadísticas por la Universidad Nacional de Asunción y también licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad del Norte. Tiene varios posgrados y también diplomados y másters, varias universidades del país, y nos va a hablar sobre acceso a la tecnología. Adelante, directora Sandra Fernández. Muchas gracias, señor Tominaga. Muchas gracias entonces a la organización Paz Global por permitirme compartir con los docentes que están haciendo seguimiento a este emprendimiento organizado por ustedes. Bueno, el tema es entonces el uso de las TICs en el marco de la pandemia COVID-19 en el ámbito educativo. En el Paraguay se cuenta con ley número 1264 del año 1998, que es la Ley General de Educación. En el capítulo 5 trata de la educación a distancia y cuenta con 2 artículos. El artículo 59, entre otras cosas, expresa: el Ministerio de Educación y Cultura promoverá el uso de los medios previstos. Minuto acá, no sé si qué pasa con mi cámara, así ahí no sé si está bien. Entonces, el Ministerio de Educación y Cultura promoverá el uso de los medios previstos por la tecnología de las comunicaciones y reservará frecuencias de radio, de televisión por aire, por cable u otro medio similar para desarrollar iniciativas de la educación a distancia. El artículo 70 también observa que el gobierno promoverá y apoyará la educación a distancia. Entonces, teniendo este marco legal, se da fuerza a la educación a distancia y podemos hacer referencia a la tecnología educativa en la pandemia 2020. ¿Qué implicaría esta tecnología? Que es la incorporación de tecnologías de la información y comunicación en la educación, o sea, lo que conocemos como las TICs. Es lo que entonces nos permite que la tecnología sea aplicada a la educación. Se entiende por las TICs los recursos didácticos utilizados por el docente en el PEA, o sea, es decir, para el proceso de enseñanza-aprendizaje, de modo a lograr un aprendizaje significativo en los distintos contextos, y en especial se puede realizar una mirada a la inclusión y a la equidad que nos permita propiciar una educación de calidad. Hasta el 10 de marzo, en las clases presenciales que el docente impartía, la tecnología tuvo una utilización, sí, pero muchas instituciones entonces fueron de manera moderada o casi nula. Desde el 11 de marzo y con la confirmación de la pandemia por el COVID-19, el uso de las TICs tuvo un cambio brusco. De ser utilizada de manera tímida, pasó a ser casi la protagonista del nuevo momento que nos tocó vivir a todos, en las aulas y en las instituciones. Algunas de las acciones de las instituciones educativas fueron: primeramente, tomar los recaudos para informar a los docentes, a las familias, a los estudiantes del nuevo paradigma que tendría la educación de los estudiantes, ya sea por medio de WhatsApp o flyers en Facebook, páginas web u otros medios de acuerdo a la capacidad de la institución. Trazar nuevas estrategias para la situación que se presentaba a nivel nacional en el campo educativo. Capacitar a los docentes de forma virtual en el uso de las tecnologías para realizar las clases virtuales, que también puedan alzar sus evidencias en el Drive institucional y también en el Drive que establecía el Ministerio de Educación y Ciencias. Utilizar el Classroom para la recepción y envío de las tareas de los alumnos. Aquí también quiero resaltar la solidaridad de los compañeros, porque hay compañeros que por la edad que tienen son más diestros en las tecnologías, y estos pudieron apuntalar a los compañeros, por más que muchas instituciones tienen su sistema informático, pero es importante entonces destacar el valor de la solidaridad. Se realizaron reuniones virtuales con las familias para ponerlas al tanto de los nuevos procesos y explicarles de las bondades de las clases virtuales, aunque también presentan sus grandes limitaciones.
Conversar con algunas familias para insistir en que los niños o jóvenes no dejen de ser escolarizados. Ya hablaron las personas que me precedieron que muchos problemas tienen algunas familias y algunas familias estaban tentadas a separar a los niños, pero hubo que conversar con ellos para que se den cuenta de que esto sí podía funcionar, que era un esfuerzo que teníamos que hacer todos juntos. Participar de las reuniones convocadas por la supervisión pedagógica y también otras instancias por medios virtuales. Con respecto a las familias, entonces, como ya se mencionó, fueron comunicadas de la educación a distancia que se impartiría a partir del 11 de marzo, que implicaba, entre varias cosas, el uso de las TICs. Entonces, según el nivel socioeconómico, cultural y el grado de compromiso, pudieron dar respuestas. Algunas familias de manera inmediata, otras buscaron solución a la situación, porque se cuentan con familias que tienen un solo niño y otras familias que tienen un número importante de niños en sus hogares. Y también, como ya se manifestó, algunas familias cuando inició la pandemia quedaron en sus hogares, pero luego salieron a trabajar. Entonces los niños quedaban sin los dispositivos y también sin el adulto. Y sabemos que los niños en el nivel inicial y primer ciclo prácticamente tienen mucha dependencia de sus familias. Entonces esas fueron situaciones también que se presentaron, que se tuvo que sobrellevar. Además se encuentran familias que ya habían adquirido materiales didácticos y otras que no. Los materiales didácticos también hicieron un importante apoyo cuando se inició esta situación. Podemos mencionar que muchas familias no cuentan con el internet a full, porque las telefonías no tienen la capacidad técnica para la instalación de las mismas. Entonces, estas personas tienen que tener otra vez una inversión mucho más elevada porque no existe esa tecnología, entonces tienen que ir comprando de a poco. Haciendo una mirada al docente. El docente tuvo que preparar sus planeamientos y otros documentos y hacerlos llegar en forma virtual, en especial los que habían presentado solo en forma física, ya que nos íbamos a manejar en forma virtual. Formar grupos de WhatsApp con los padres, con los alumnos, para tener una primera comunicación, para hacer llegar también las tareas, que ese fue el primer paso que hemos tenido. Tener videollamadas en forma individual o grupal con los alumnos, en especial con los niños del nivel inicial y primer ciclo, por dar los primeros pasos en la lectoescritura. Era importante y era emocionante ver cuando los niños se presentaban en las primeras salas virtuales, vamos a decir. Ellos no entendían lo que pasaban y era un verse de nuevo con el compañerito y el disfrute que ellos sentían. Entonces, esos son espacios que se tuvieron que ir ordenando de a poquito hasta que ellos se den cuenta que ese era el nuevo sistema de clase que ellos iban a tener. Y aquí también el docente tuvo que acondicionar sus hogares, creando el espacio propicio para el desarrollo de sus clases. Lastimosamente, muchas veces los docentes han sido criticados por los lugares donde ellos daban sus clases, pero como ya se dijo, que nadie estaba preparado para esto, nadie sabía que tenía que tener un espacio especial en sus hogares para poder dar una clase, nadie sabía que la escuela iba a venir al hogar. También se tuvo que contar con pizarrones y algunos docentes preparan los videos para sus niños, porque como ya se dijo también, el ministerio tiene sus videos, pero muchas veces no se puede utilizar, no tenemos un estándar, entonces cada docente debe adecuar a su realidad. Se debe de contar con un internet a full en los hogares, con un celular de buena capacidad y con una computadora, que sabemos que eso es un poco difícil. Pero el Ministerio de Salud Pública, después de cierto tiempo, permitió que los docentes lleguen a las instituciones educativas para poder hacer uso de los dispositivos y del internet de las instituciones. Los docentes entonces tuvieron las clases por vía Zoom, por Blue Gym, por Google Meet, Teams y otros. Utilizar el Classroom u otras plataformas para tener salas virtuales y también poder enviar las tareas y recibir las tareas. Proveer a los discentes de los materiales informativos en el caso de que los mismos no cuenten con los materiales necesarios. Valorar las tareas, o sea, las evaluaciones de manera virtual. Regresar las tareas corregidas, volver a recibirlas para el registro pertinente en las planillas de proceso. La evaluación sigue siendo el logro de las competencias mediante el desarrollo de las capacidades. Participar de diferentes webinars cuando son invitados. Realizar el relevamiento de datos para preparar informes para la toma de decisiones en el PEA. Gracias a las TICs estamos, como se dice, a un clic del acceso a la información.
y con recursos audiovisuales que permiten al docente una clase más dinámica. Se logran derribar las distancias. Algunas familias en esta época de pandemia han ido al interior y gracias al uso de las TIC, los niños pudieron seguir dando sus clases desde los diferentes puntos a donde habían ido con sus familiares. Se tienen horarios flexibles, teniendo en cuenta, como ya se dijo, una situación de empatía con las familias por el tema laboral. Los niños del turno mañana casi todos dan clase a la tarde, porque en ese horario es cuando llegan los padres, siempre haciendo un hincapié en los grados inferiores, vamos a decir, que es educación inicial y el primer ciclo. Y también se tiene una atención personalizada. Con referencia a los alumnos, los mismos deben fortalecer el desarrollo de la autonomía. Estamos ya en la institución donde el jefe de estudio le dice, jovencito, pasa a tu clase. Acá el joven debe de pasar a su clase y sabemos que muchas veces la familia no está en el hogar, entonces debe tener una responsabilidad, una autonomía. Debe practicar valores donde se reflejen el respeto, la responsabilidad y el compromiso ante su rol de estudiante. Debe manejar la tecnología, eso sí, ellos lo hacen muy bien, ellos están en su hábitat, están en el medio que siempre han querido, pero deben tener dispositivos y deben contar con internet. Y deben sentirse motivados porque están utilizando la tecnología que siempre quisieron utilizar. También en sus hogares deben tener lugares apropiados para poder participar de las clases. Y deben entregar sus tareas en forma y en tiempo. Adecuarse a las nuevas formas de la valoración de los aprendizajes. Fortalecer el proceso de la información para obtener el conocimiento. Se debe procesar la información, porque sabemos que la información por la información no va a lograr que el alumno llegue al conocimiento. Entonces es un esfuerzo que debe de hacer. Organizar sus tiempos para lograr el desarrollo de la proactividad. Un aspecto negativo que se presenta es el sedentarismo y el aislamiento social. Pero también otro aspecto negativo que podemos resaltar es que se presta de repente para situaciones deshonestas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso hay que trabajar mucho el tema de los valores con ellos. Y un aspecto positivo es que algunos alumnos siguen participando de academias literarias, de charlas, donde son invitados. Instituciones como las gobernaciones, las municipalidades organizan eventos y ellos participan de acuerdo a sus gustos. Entonces, las instituciones educativas, los docentes, las familias y los alumnos en 24 horas tuvieron que asumir un nuevo desafío. Trabajar con la educación a distancia en forma virtual, usar la tecnología y ayornarse en su uso como un gran aliado para poder lograr el PEA de manera efectiva, sobrellevando en especial el factor financiero, sumado a este el factor emocional y conjugar una variedad de roles en los diferentes estamentos, como las familias, los docentes y los alumnos. El desafío asumido es compromiso de todos y solo aunando esfuerzos lograremos las metas trazadas para este año 2020. Diferente, pero un año trascendental para la humanidad toda. Gracias. Muchísimas gracias, directora Sandra Fernández. Gracias a ustedes. Ha sido una explicación bastante completa de todo el ámbito privado, pero en general que estamos pasando todos en lo que es lo educativo. A continuación, avanzando con nuestro programa, con tan excelentes ponentes el día de hoy, a diferencia de las ediciones anteriores, la segunda y la primera, en esta ocasión hemos decidido tener a todos los ponentes del Paraguay a nivel nacional. Entonces, a continuación, deseo presentarles a la doctora Salvadora Jiménez Amarilla, paraguaya, doctora en Psicología Clínica por la Universidad Nacional de Asunción, doctora en Educación por la Universidad de Almería, España, posgraduada en Formación Docente Universitaria y actualmente trabaja como coordinadora de Educación Superior del programa Estado de Derecho y Cultura de la Integridad
desarrollado por el Instituto de Desarrollo con el apoyo técnico y financiero de la Agencia de los Estados Unidos. También es docente, investigadora en instituciones de educación superior. Adelante, doctora Salvadora Jiménez. Muy buenas tardes para todos, muy agradecida a la organización por la invitación y las felicitaciones a cada uno de los participantes por hacerse de tiempo como para poder compartir estas experiencias y este tiempo valioso unos con otros. Eso hace al tema de hoy del estrés y la resiliencia en los docentes. Decir que, bueno, ya decían mis antecesores, cómo fue esto del COVID-19, el coronavirus en nuestras vidas, ¿no? Cómo cambió esa enseñanza de lo presencial a lo virtual, esa sobrecarga laboral con las herramientas precarias que cada uno en algún momento tuvo que afrontar, la carencia de medios tecnológicos que ya decían, tanto de docentes como también de los estudiantes, de las familias, atender a esos estudiantes y a esos padres de familia, la dificultad en las instituciones, atender esas técnicas, aprender nuevas formas de enseñar y de aprender. Tanto decimos, ya al principio nos decía el presentador, ¿verdad? Tanto del maestro online y offline de sus actividades también. Y toda la dificultad que ha tenido que enfrentar cada uno con las plataformas, con la forma de aprender a enseñar en el nuevo contexto, sumada a la situación económica que sobrellevaba eso. ¿Cómo no hablar entonces del estrés que produjo esa situación? ¿Y a qué le llamamos eso? Entonces, si bien el estrés puede ser positivo en algunos momentos, también puede afrontar, ¿verdad?, nuevos desafíos, y se puede decir que esas presiones, si superan esa nuestra capacidad de afrontar cada una de las situaciones que se nos presentan, pueden haber factores físicos, psicológicos y sociales que pueden disminuir esa eficacia en nuestras relaciones con los demás, sean estos los padres, sean nuestros estudiantes, sean nuestros compañeros de trabajo, nuestra misma familia, porque estos factores nos afectan. Entonces no estamos fuera, no podemos ser inmunes, no es como nos suelen decir, bueno, todos los problemas quedan detrás de la puerta, como antes cuando hacíamos presencial, pues los problemas en este tiempo están en nosotros, en nuestra familia, en nuestra casa, en el colegio, a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, estos factores, ¿cuáles son? Hablamos de los factores físicos. Entonces, estos factores físicos tienen que ver con el sistema nervioso, esa activación del eje neuronal. Entonces, ¿qué es lo que el docente experimenta? Mucha tensión muscular, dolor de cabeza, el dolor del cuerpo, del cuello, que dice, ay, no aguanto más. Decimos la dilatación de las pupilas, la agitación, la sudoración, y un montón de síntomas que no terminaría, ¿verdad?, este poco tiempo que nos corresponde para decir. ¿Qué es? Esto tendría que volver a la normalidad, pero si es que no vuelve, entonces estamos hablando de que esos síntomas se convierten en una enfermedad y también en el estrés que caracteriza en este tiempo a muchos de los docentes. Entonces, y no solo en el sistema nervioso, sino también el eje endocrino y neuroendocrino. ¿Qué implica eso? Que hay una persistencia de agentes amenazantes, que tiene que ver con la tecnología, ya hemos visto, que tiene que ver con el tema económico, familiar, social. Entonces el cuerpo se defiende, el cuerpo libera hormonas, entonces para dar respuesta al estrés, pero no siempre, ¿verdad? Eso si es que no pasa, se convierte en enfermedades. Entonces, es cuando van al médico, van al clínico, van al neurólogo, van al psicólogo, buscando soluciones a esas problemáticas que surgen, ¿sí? Entonces, esa acción prolongada que puede ser muy nocivo en todos los ámbitos, ya sea con los órganos cardiovasculares, con la hipertensión, angina de pecho,
infarto de miocardio. Entonces, de mucho de esto, nosotros han atentado contra su propia vida, que se han suicidado, o que, bueno, han tenido que tener, incluso antes de esta situación de coronavirus, el absentismo laboral, ¿verdad?, en los colegios, debido a muchas de estas dificultades. Entonces, pero no solo son físicos, sino también tenemos los factores psicológicos del estrés. En esta situación en que están sobrecargados, entonces existen problemas de sueño. Es que hay que planificar las clases, es que hay que dar respuesta a cada alumno y en forma individual, ¿verdad?, ya sea por el Google Classroom. Entonces no es una sala donde doy todas las, en el Meet, ¿verdad?, o en el Zoom, ¿verdad?, en otros medios tecnológicos, en videoconferencias, todo, sino que necesito dar respuestas individualizadas, y hablamos de la inclusión también. Entonces, eso genera un trastorno en mi sistema, ¿verdad? Y tengo problemas de sueño, me frustran muchas situaciones, se puede presentar aceleración del pensamiento, tristeza, es que no doy más, dicen, o algunos se vuelven irritables, pierden la capacidad de concentración, hay dificultades en la toma de decisiones, decir qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Entonces está la preocupación y el miedo a no hacerlo bien. Me gustaría hacerlo, pero ¿cómo es que hago de esta presencialidad a la virtualidad y a todo lo que necesito hacer? Entonces hay desconfianza, ¿verdad? Entonces muchas situaciones que se nos presentan, entonces con lo que hay que lidiar, entonces además de los factores físicos, también con los factores psicológicos. Y no solo termina allí, sino también están los factores sociales, ¿verdad?, de este estrés. La pandemia misma, una situación que no las esperábamos, los agobios económicos, las pruebas que nos presenta la vida laboral, académicas o de otro tipo, la falta de apoyo en ese desarrollo de las clases, y el tener que atender diversas inquietudes de estudiantes, autoridades, padres, entonces hacen que uno se pregunte ya, ¿verdad?, en nuestros términos, ¿verdad? Dios mío, ¿y ahora qué, verdad? Entonces estoy sobrecargada, ya no doy más. Entonces, eso, ¿qué es lo que convierte en estresante esa situación? Porque poseen carácter reiterativo crónico, o sea, se está permaneciendo en el tiempo, entonces están perdurando. Entonces eso hace que el docente diga, ya no doy más, ¿verdad? O sea, se me están agotando las fuerzas, las energías. Y el organismo no se está adaptando a ello y no puede volver al equilibrio natural que debiera de tener. Entonces, ahí es que es fundamental que nosotros pensemos en este otro concepto, ya no el concepto oscuro, sino pensemos en eso de esperanza, la resiliencia en los docentes. Entonces, más allá de toda esa situación que nos está atrapando, tenemos esa capacidad de recuperarnos, de sobreponernos y de adaptarnos a esta situación. Hemos demostrado, no con éxito desde el inicio, pero lo hemos tratado de hacer del mejor modo y cada vez mejor, formándonos en lo que son técnicas de enseñanza, aprendizaje, evaluación para este nuevo contexto. Entonces nos estamos enfrentando y estamos afrontando esa adversidad y desarrollando una mejor competencia social, académica y vocacional, porque decimos, realmente todo lo que estoy dando a mis estudiantes vale la pena, les estoy enseñando, no están desertando, por más de que no sea el contexto ideal, es lo mejor que estoy haciendo según el tiempo y las circunstancias. Entonces, eso hace que nos podamos reponer del estrés y que podamos afrontar de mejor manera todo lo que nos está ocurriendo en el momento presente. Entonces, es afrontar esa situación y es aprender de eso también. Entonces, una habilidad que debemos adquirir en la vida, ya que las personas que mejoran su resistencia al estrés o que son capaces de superar sus efectos, tienden a ser emocional y físicamente más sanas que aquellas que se sienten estresadas gran parte del tiempo y que creen que no pueden modificar sus circunstancias. Y en eso pido permiso de Pichaguarante Macoché, ¿verdad? O sea, de así nomás luego ya va a ser mi situación, ¿verdad? Entre comillas, esto no va a cambiar, la corrupción, hablamos de todo lo negativo que se presenta a nivel nacional o a nivel familiar, o nos volvemos más negativos ante las circunstancias.
Entonces, eso es lo que tenemos que superar. Tenemos que decir, bueno, ¿cuál es la situación? Hacer un stop y decir, bueno, pero finalmente esta es la situación. ¿Qué es lo mejor de la enseñanza que puedo sacar de esto para mi propia vida, para mi propia vocación, para mi familia, para las instituciones para las cuales trabajo, para el país y para el mundo? Entonces, eso nos va a hacer mirar las circunstancias de manera diferente, porque esta resiliencia es tanto individual como familiar y social. O sea, todos nos apoyamos entre todos. En la medida en que yo mejoro mi metro cuadrado que a mí me corresponde como persona, en la institución en donde estoy, en mi familia, en el colegio, en la sociedad, entonces estoy mejorando mi país y estoy mejorando el mundo. De eso tenemos que ser conscientes, de la gran cosa que estamos haciendo, que estamos contribuyendo en esa sociedad del conocimiento y a ser mejores personas también, ¿verdad? Entonces, algunos pilares, por eso de la resiliencia hablamos de la autoestima. Yo soy importante, entonces yo tengo que cuidarme y puedo cooperar con otras personas, puedo cooperar con mis compañeros, puedo cooperar con mis alumnos, así como mis alumnos también van a cooperar conmigo en este contexto. La creatividad que podemos hacer con lo que tenemos, la autonomía y el humor, a no perder ese sentido del humor, el de reírnos unos con otros y no solamente como solemos hacer o decir unos de otros, sino unos con otros también. Entonces, mantener la estima en alto y hacer lo mejor que podemos de nuestras actividades. Entonces, algunas formas de construir la resiliencia es establecer esas relaciones, es evitar ver la crisis como un obstáculo insuperable, que esto no va a pasar, esto va a seguir cada vez peor, ¿verdad? Entonces, esos pensamientos poder superarlos y aceptar que el cambio es parte de la vida, como ya lo decían otros también. O sea, lo único, ¿verdad?, estable es el cambio que se está dando y que se va a seguir dando y transformando nuestras vidas y nuestras formas de convivir y de enseñar también. Y tenemos que movernos hacia las metas que queremos, dónde queremos llegar. Entonces, movernos hacia eso en la velocidad que podemos y que nos permita nuestro tiempo y nuestras circunstancias actuales. Llevar a cabo acciones decisivas también en torno a nuestras metas. Si queremos lograr algo, entonces vamos yendo hacia esa meta que queremos de la manera como podemos. Buscar esas oportunidades para poder descubrirnos a nosotros mismos en este contexto, entonces, de encierro que hemos tenido, de cuarentena, que es lo que yo saco, lo mejor de mí, de mis potencialidades, para poder rescatar y poner al servicio de los demás, y qué es lo que pude mejorar o puedo mejorar en este contexto. Entonces se cultiva una visión positiva de uno mismo, el autocuidado y el de no perder la esperanza, de que esto va a ser para mejor, de ver que lo negativo, como decimos, crisis, es igual a oportunidad. Entonces vamos a ir cambiando y mejorando esas circunstancias. En ningún momento vamos a decir que el concepto de resiliencia no implica invulnerabilidad al estrés, sino más bien la habilidad de recuperarse de esos eventos negativos. Entonces, todo nos puede parecer gris, ¿verdad? Sí, negro, pero hay un paisaje y hay un color, y ese color nosotros lo vamos pintando. Entonces, nosotros vamos haciendo y marcando la diferencia en nosotros mismos, con nuestros estudiantes, reconociendo la situación en la que estamos, y eso no nos hace menos personas, menos valiosas, sino que están viendo a nuestros estudiantes que nosotros podemos superarnos, están viendo otras personas y otros colegas que estamos luchando para salir adelante y del mejor modo, y ellos también van a tomar el timón con nosotros y van a avanzar con nosotros. Entonces decimos finalmente, ¿y qué hacer? ¿Verdad? Y algunas de esas técnicas más eficaces para el control del estrés, decimos siempre llevar esa dieta sana y equilibrada en lo posible, realizar los ejercicios físicos con regularidad, aunque uno no pueda salir a caminar o bajo restricciones sale a caminar, pero también es un espacio para hacerlo en casa. Se han reinventado las clases de baile, pudiendo hacer por Zoom, ¿verdad?, de otras maneras, entonces para que podamos tener esa opción en casa y en familia también, ¿verdad? Aprender esas técnicas de relajación que podamos hacer, aunque sea por breves periodos o antes de dormir, y sobre todo esa actitud positiva ante la vida y ante las circunstancias. Eso es fundamental. Finalmente, que en cuanto al estrés y la resiliencia,
recordar que cada uno podemos ser una pieza fundamental en la vida del otro. Entonces, por eso ahí gráficamente poder decir que cada uno es importante. Entonces, en su institución no somos una isla, sino que podemos encajar, podemos unir fuerzas para construir, dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Tanto en nuestras actividades, ¿verdad? Pero sin desmeritar nuestro autocuidado. En la medida que podemos hacer pausa activa, algunos ejercicios, movimientos frente al computador, levantarnos un rato, tomar agua, ¿verdad? Comer algo, entonces, y celebrar la vida, ser felices y agradecidos, porque no hay otro igual a nosotros, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Nosotros somos valientes y valiosos, por eso que somos, por eso que hacemos, y por todo lo que tenemos a través de nuestro esfuerzo. Porque decimos que realmente quienes estamos en la docencia, entonces estamos por vocación. Nadie nos dijo alguna vez que iba a ser la profesión mejor pagada. No es así, sino que nosotros le damos el valor agregado por todo eso que hacemos, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros adultos. Y eso que hacemos entonces rehabitúa en nuestra autorrealización. Y esa es la contribución fundamental que hacemos entonces para los demás y para el mundo. Y finalizar con esta canción para decir, no todo es triste en nuestra vida, sino que tenemos las mejores oportunidades. Entonces, de esta manera, dar las muchas gracias a todos y cada uno por este tiempo, ¿verdad? Por ese hacer juntos, ¿verdad? La vida, construir entre nosotros la resiliencia. Así que muchísimas gracias. Perfecto, doctora Salvadora, muy amable con su presentación sobre estrés y resiliencia de los docentes. Vamos a tener una encuesta, ya conocen, es muy rápida, hacen un clic en la selección de su preferencia y vamos a ver juntos los resultados. ¿Qué esperas de la conferencia? Oportunidades de establecer contactos, comprensión más profunda de conceptos clave, inspiración y motivación, soluciones y modelos de trabajo, acciones e ideas tangibles, soluciones y modelos de trabajo. Muchas gracias. Podemos retirar con un 52% soluciones y modelos de trabajo. Pueden cada uno borrar la encuesta de su pantalla y agradecer profundamente en esta tercera edición de Transformación Educativa la participación del doctor Tony Divine, del doctor Francisco Jiménez, del licenciado Alcides Vera, de la licenciada Olga Samaniego Rabinovich, la doctora Alexandra Bogarín, la directora Sandra Fernández y la doctora Salvadora Jiménez. Un equipo para este evento espectacular de mucha calidad y les esperamos para la próxima edición el 23 de septiembre a esta misma hora. Estaremos haciendo partícipes a todos para esta este nuevo programa. Entonces, muchas gracias a todos y que tengan un buen resto de jornada. Hasta pronto.